Ok, les comparto información de la declaración fiscal obligatoria para maestros y funcionarios públicos en general. Cualquier persona que trabaje en gobierno, esto le es de utilidad. Bueno, primero, la duda principal, ¿deben presentar su declaración de impuestos o ISR o declaración fiscal? Pues sí, todo esto a raíz de tantos casos que hemos conocido de corrupción de funcionarios que se hacen ricos de la noche a la mañana. Y no solamente en los jefes, sino inclusive cualquier persona. Todos recordamos el muy sonado caso de la maestra Elvester, pero también hay muchos que no suenan y ahí están. Ventas de plazas, sobornos. Por ejemplo, en Pemex, cuando empezó lo del huachicol, los choferes de pipa eran una pieza importante de la corrupción. Entonces, por esto se obliga a todos los funcionarios, ¿sale? Y funcionarios, ahorita vamos a ver que no solamente los políticos. Bueno, todo esto viene a raíz de la famosa ley 3 de 3. Esta fue una propuesta ciudadana para fiscalizar especialmente a los políticos, en la cual se les trataba de pues cercar para que no pudieran recibir dinero de manera ilícita ni hacerse ricos de la noche a la mañana. Por ello se planteó la ley 3 de 3, que quedó plasmada en lo siguiente: en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en su artículo 32, donde nos dice: estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual. Espacio: en los términos que disponga la legislación de la materia. Si vemos, ahí está esa coma que es muy importante y vamos a ver más adelante por qué. Y bueno, ¿quién es un funcionario o servidor público? Esta es una definición muy simplificada, pero a grandes rasgos dice que toda persona que reciba dinero público. Ahí no hace diferencias de si es director, jefe, secretario, diputado, senador. Ahí no hace ninguna diferencia. Dice que toda persona que reciba dinero público. Eso incluye desde el presidente hasta el intendente. No hay alguien que esté exento. Los sindicatos ya son obligados. Si recibes dinero como contratista, también debes de... Los jefes, todos entran en esta definición. Y bueno, esto va muy relacionado a un tema que ya se trató durante todo el año pasado, de la declaración patrimonial. Si ven, está incluso en el mismo artículo, están todos, ¿sale? Esta se dio mucho auge porque por ahí yo la conocí por un youtuber que a mi parecer tiene mucha razón, se llama Soy Docente, creo que se llama Jaime, o se apellida Jaimes. Y bueno, él hace unas apreciaciones muy buenas, creo. Nada más, al final creo que sí exagera un poco, haciendo mucha mención en que la consecuencia de no presentarla es la destitución, la pérdida del trabajo, lo cual ahí sí estoy totalmente en desacuerdo y ahorita lo explicaré. Pero sí, básicamente pues tiene mucha razón. Y bueno, la ley 3 de 3 se conforma por tres cosas: la declaración patrimonial, la de conflictos de interés y la declaración fiscal. Es una forma de cerrar un cerco al lado de la corrupción. Es decir, si la patrimonial sé cuánto tienes, sé cuánto ganaste, pues entonces te puedo ir llevando la cuenta de cuánto estás creciendo. Y no me vas a venir a contar de que el día de hoy eras pobre, ganabas 10,000 y al siguiente mes te ganaste por arte de magia muchos millones y ahora eres rico. Ahí es donde está el secreto y la importancia de esto. Y si vemos, son tres cosas que ahorita las veremos más a detalle: declaración patrimonial, de conflicto de interés y fiscal. Bueno, empezamos con la declaración de intereses, que me parece que es la más sencilla y la más endeble. Básicamente dice si tú no tienes ninguna relación o conflicto de interés con alguien en gobierno, es decir, que no eres juez y parte o que tienes eh, problemas en resolver algo. Por ejemplo, si yo le vendo a mi hermano, pues lógicamente puede haber un favoritismo. O al revés,
Si soy juez y tengo que sentenciar a un familiar, pues lógicamente voy a hacer, probablemente sea más otro criterio que si no tuviera nada. Y me parece que es la más endeble porque realmente es difícil de comprobar y difícil de controlar. Es decir, yo no puedo eh, identificar algo como amistades o parentescos políticos, es decir, que sea el cuñado o el primo, eso ya, a lo mejor los familiares directos, pues sí. Pero esa es un gran tarea que todavía está pendiente, creo que no se ha podido avanzar mucho, pero ahí está. Y luego viene la declaración patrimonial que me parece que es fundamental y muy importante. El único problema es que apenas se está construyendo, apenas están hilvanando todo lo necesario para poder hacer una verdadera seguimiento de una declaración patrimonial. En este momento apenas se está creando, bueno, ya se creó el sistema, ya funciona, pero todavía no puede revisarse de manera clara. Yo les digo por experiencia que una declaración patrimonial en un lado no se refleja en otro. Entonces, pues no hay posibilidad de dar seguimiento en este momento y pues se están haciendo los pininos, por decirlo así. Se está empezando a trabajar y hacia allá vamos. Y para que tengan cuidado, que es muy importante, pero en este momento apenas se está construyendo, todavía no llega a la madurez donde puede traer grandes consecuencias. Por el contrario, en la declaración fiscal, normalmente pues sería el anual de ISR, donde dices cuánto ganaste en todo el año, sin importar dónde sea su fuente, si te ganaste en Estados Unidos, si te lo ganaste como funcionario, si te lo ganaste como empresario, aquí todo se junta. Y esta me parece bien importante y no se me hace ilógico que la quieran excluir cuando es una pieza clave, porque esta ya está bien construida, ya está. Por eso ven ahí la imagen de varias cercas, un perro y vigilantes, y ahí se imaginarán todo, porque así ya están las trabas, si ya se tienen casi, eh, fue del 14 para acá, ya van 7 años que se están construyendo estas barreras, entonces ya están bien diseñadas. Este año, por ejemplo, ya se empezó a revisar el ingreso del extranjero, lo que te llega de otros países a México. Entonces cada día está mejor. Entonces quitarla de esta unidad anticorrupción, pues sí, sería un gran error y por eso tiene que estar en la ley 3 de 3 y por eso debemos de cuidar porque esta sí es imposible controlarla porque depende de muchas personas, depende del banco, depende de tu patrón, depende de todos y toda esa formación se une y da una forma exacta de quién eres y cuánto ganas y ahí sí estoy casi seguro que es imposible de manipular al 100%, podrás manipular algunas cosas, pero todo es imposible tapar el sol con un dedo, entonces esta es básica en este momento. Y bueno, algunos tienen dudas con argumentos que me parecen totalmente válidos y correctos. Por ejemplo, la ley está mal redactada, es decir, no deja claras las cosas. Y como ya lo vimos, esa coma, si se quita, se pone, si se interpreta o no, puede ser mucha diferencia entre la declaración fiscal. Y una cosa tan sencilla como la siguiente, no existe en alguna otra ley que yo recuerde el término declaración fiscal. Lo que existe es declaración de impuestos sobre la renta. No existe ley de declaración fiscal. Entonces desde ahí entramos en unos dimes y diretes que los abogados creo que se están frotando las manos cuando la traten de aplicar. Ahí va a haber muchos golpes a la autoridad y muchos casos se les van a caer por ese punto. Otra duda, ¿quién la aplica? En el caso de la declaración de intereses y la declaración patrimonial, pues está claro que es la función pública o el órgano de control interno, contralorías o la parte del gobierno que esté encargada del control. En cambio, en la declaración fiscal, ¿es el SAT o es la función pública? Porque la obligación de los servidores está en la función pública y no en el SAT. Entonces ahí entra un conflicto que también sería materia de abogados y un tema interesante. Otro y el más válido, pues nunca informaron. Si bien es cierto que existe una disposición que dice que el desconocimiento de la ley no me exime de cumplirla, también es cierto que la autoridad está obligada a darme a conocer cuando me equivoqué y me debe, o bueno, normalmente se da la opción de la autocorrección, es decir, que yo corrijo mi error antes de que tenga consecuencias graves y aquí es donde lo que difiero con el compañero de la declaración patrimonial,
que no te pueden correr si primero no te llaman la atención. Así de fácil. Entonces, a ese lado, ahí tienen una respuesta. En conclusión, pues creo que estamos obligados, pero no hay consecuencias al momento, excepto a los que estén obligados, que en este caso, así de rápido, para saber si están obligados por la ley del SAT, que ahí sí los castigaría el SAT, no la función pública, sería a los que ganen aproximadamente más de 20,000 pesos, porque al hacerlo anual y con prestaciones, pues se dispara y casi es seguro que supera los 400,000. Casos concretos, dobles plazas y todos los que ganen más de 20 y tantos mil pesos al mes. Y segundo, donde queda mucha duda, todos los que tienen dos trabajos, eso incluye a los que tengan plazas estatales y federales, el SAT los va a detectar como si tuvieran dos patrones, ahí posiblemente también hay dudas en esto, pero cuando se tienen dos patrones está obligado por ley del SAT, por la ley de los impuestos, no por otra, entonces también hay que tener cuidado, pero en lo que refiere a la obligación, pues ahí está, pero creo que es letra muerta, pero nos deja ver hacia dónde va el gobierno a tratar de fiscalizarnos. Y por último, pues lo más importante en todos los aspectos es que se anticipen y conozcan sus derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes no corrigen ahorita en el momento, en el futuro va a ser prácticamente imposible corregir. Se pueden hacer muchas cosas, prevenir, pero ya que pasa el tiempo y las cosas ya sucedieron y se concretaron, ya es muy difícil arreglarlas. Les pongo un ejemplo claro, el SAT. El SAT, si ustedes en sus transferencias de la tanda, ya sea por 2 o 1 millón de pesos, si ustedes por ahí en sus transferencias, tanda, préstamo, donativo, en automático quedan fuera de problemas, ¿sale? A menos de que haya otra cosa, pero por el simple hecho de escribir esa palabrita se pueden ahorrar muchos problemas al momento de una revisión o un conflicto. En cambio, si no lo ponen, pues ellos tomarán su criterio a su favor y tratarán de hacer las cosas que les conviene. Entonces, con esos pequeños cambios pueden corregir muchos errores y así hay muchos ejemplos. Y bueno, pues eso sería para que les sea de utilidad y pues para que estén al pendiente y conozcan y de una vez vayan viendo cuáles son sus situaciones, qué pueden hacer para mejorarlas o corregirlas o tomar todas las precauciones. Eso incluye a veces, por ejemplo, hay casos de gente que le conviene mejor incluso dejar algún empleo o cambiar o pensar o ahorrar para pagar. Entonces, para que tengan toda esta información en cuenta y se anticipen antes de que los problemas lleguen. Espero les haya sido de utilidad.